Este video tenía un guión armado que ya había escrito y organizado, pero lo empecé a leer y no me gustó mucho cómo quedaba. Era más bien leído y me gustaría que este video sea un poquito más charlado, por así decirlo. Ahora sí, los lobos. Como ya mencioné en el otro video, el lobo es uno de mis 3 animales favoritos, junto con el oso y el cuervo. Es un animal que me interesa mucho desde su comportamiento hasta los misterios que oculta. Pasan desde las montañas nevadas hasta leyendas antiguas y siempre fue perseguido, venerado y temido. Vamos a explorar la figura del lobo, que es un cazador, un espíritu libre, un monstruo e incluso un espejo de lo que somos. En cuanto a la mitología y la religión, los lobos acompañaron al ser humano desde mucho tiempo. Y en los mitos también. En la mitología nórdica, por ejemplo, Fenrir es el lobo gigante que trae fin al mundo en el Ragnarok. Pero también están Skoll y Hati, que son los lobos que persiguen al sol y a la luna. Que son los lobos que en el Ragnarok llegan a alcanzar al sol y a la luna respectivamente y los comen. Además de Fenrir y Skoll y Hati, estaban los Berserkers, que como ya mencionamos, guerreros que usaban pieles de lobo y entraban en trance en batalla. En el Islam, el lobo es mencionado en el Corán como un símbolo de engaño, pero también como una criatura que no miente. Es como una paradoja moral. En la mitología japonesa, Okuri Inu, un lobo es el que sigue a los viajeros por la noche y si se tropiezan, los come. Si siguen caminando, los protege. En Roma fue una loba la que amamantó a Rómulo y Remo, los fundadores de la ciudad eterna. Es un símbolo de fuerza maternal y destino imperial. Los celtas admiraban al lobo por su ferocidad. Es más, algunos clanes creían que descendían de ellos, eran como un símbolo totémico. Para muchas culturas indígenas, como los pueblos de Norteamérica, el lobo es un maestro espiritual que es símbolo de lealtad, caza y comunidad. Por otro lado, en el cristianismo medieval, el lobo se transforma en una metáfora del mal. Es como un falso profeta con piel de oveja, el típico lobo que se disfraza de oveja. Los lobos eran usados como alegorías del diablo, especialmente por su habilidad para cazar de noche y desaparecer. Luego en la literatura aparecen en cuentos siendo un villano eterno. Desde Caperucita Roja hasta los 3 cerditos, siempre es una amenaza que acecha desde el bosque. Es como una fuerza salvaje fuera de control. En Caperucita Roja, en la versión original, el lobo no únicamente se devora a la abuela, sino que también se disfraza, habla y en algunas versiones se come a Caperucita también. Representa miedo, engaño y astucia. En las fábulas de Esopo, el lobo aparece constantemente como antagonista, símbolo de egoísmo y peligro enmascarado. El lobo y el cordero, el lobo con piel de oveja. En la literatura rusa, en cuentos populares, los lobos pueden ser tanto guía como traidores. En el lobo gris, por ejemplo, el animal ayuda al héroe, pero con algunas condiciones raras. Ahora bien, no todo es malo. En la literatura también lo han redimido al lobo. En el libro de la selva, los lobos son familia y ley. En la poesía, el lobo es soledad, instinto y libertad. Y en autores como Jack London, Colmillo Blanco, Llamada de lo Salvaje, el lobo representa el dilema entre instinto y domesticación. Luego el lobo empieza a ser visto como algo melancólico y libre en la poesía en el siglo XIX. En el cine y la cultura pop aparecen en videojuegos, anime, películas, historias, historietas, etc. En el cine fue muchas cosas. Era Monstruo en El Hombre Lobo en 1941, El Protector en Bailando con Lobos y es un símbolo tribal en La Princesa Mononoke, que es un peliculón. Una película de estudio Ghibli que recomiendo demasiado verla, tiene un mensaje muy profundo, es muy linda película y es entretenida. En el anime y el manga, Wolf's Rain es una serie de culto donde los lobos buscan un paraíso perdido, pero camuflado como humanos. El lobo es como un símbolo de esperanza y tragedia dentro de esto. Y cómo no hablar de los hombres lobo, que es una criatura híbrida que expresa los temores más profundos del humano. Perder el control, ceder al instinto, convertirnos en bestias. En Crepúsculo, los lobos ya son más románticos y poderosos. Se encuentran en videojuegos también, en Okami, que el protagonista es una loba diosa del sol. En Legends of Zelda, en Twilight Princess, Link se transforma en lobo, que es como una maldición y a su vez poder. En The Witcher, en Dark Souls o en Bloodborne son criaturas que combinan magia, tragedia y salvajismo. Y así en un montón de videojuegos. Es un animal bastante común dentro del ámbito. Los hombres lobos modernos, desde Teen Wolf hasta The Howling, la figura del licántropo es un símbolo de transformación, adolescencia y represión social, como lo es en Crepúsculo. El lobo suele ser parte de nuestros sueños y de nuestras pesadillas. Ahora bien, dejando la parte mitológica
literatura, cine, videojuegos, etc., el lobo no es únicamente un mito. Es también un animal real y tiene un rol vital en los ecosistemas. Viven en manadas organizadas, con jerarquías claras, son cazadores eficientes, pero también son cuidadores y estrategas. El aullido no es únicamente un grito de noche, sino que es una forma de comunicación compleja. Conecta a la manada incluso a kilómetros de distancia. Fueron cazados casi hasta la extinción en muchas regiones, pero hoy en día incluso regresaron a Yellowstone, a Europa y a la cultura popular. Por otro lado, hay una diferencia entre la jerarquía real y el mito que hay del alfa, que es el famoso lobo alfa. Es un mito malinterpretado. Las manadas son realmente familias y el liderazgo lo tienen los padres, no un dominante agresivo, como se suele pensar. Tiene una importancia ecológica muy grande. El regreso del lobo a Yellowstone transformó todo el ecosistema. Controló ciervos, cosa que permitió el crecimiento de árboles y el regreso de otras especies. Es un efecto cascada clásico. No únicamente se comunican con aullidos, sino que también tienen gestos con las colas, las orejas, gruñidos. Son más sociales que la mayoría de los felinos. Los perros modernos provienen del lobo gris, que fue domesticado hace más de 15.000 años. Algunos rasgos se mantienen, como por ejemplo el aullido y el instinto de manada, mientras que otros fueron desapareciendo, lo que dio lugar a los perros. Entonces, el lobo no es algo bueno ni algo malo. Es como un símbolo de algo salvaje. Es como algo que no llega a poder ser dominado, que no puede ser domesticado como los perros. Nos enseña sobre la libertad, el peligro, la unidad y la soledad. Es por eso que aún se le sigue temiendo, se le sigue admirando, se lo sigue utilizando para muchas alegorías. Varía mucho la función del lobo, tanto en mitos como en literaturas, cuentos, religiones y la actualidad. Nosotros como humanos aún lo seguimos queriendo porque en lo más profundo todos sabemos que hay un lobo dentro nuestro. Realmente el lobo no es como tal el típico arquetipo de el lobo solitario. Es algo que no es común en la naturaleza. De hecho, el lobo solitario es más bien una criatura en tránsito que busca una nueva manada o un territorio. Y aún así lo seguimos utilizando como un símbolo de independencia extrema o exilio. Nuestra relación con los lobos fue una proyección constante, y lo sigue siendo, de propios dilemas de la sociedad. La sociedad contra el instinto, el orden versus el caos, la razón versus la libertad. Quizás los lobos no nos temen porque somos diferentes, sino porque en el fondo somos iguales. La sociedad es mejor unida, es más fuerte unida, y hay muchas cosas como la creencia de que necesita haber un alfa. Está quizás a veces tan sobreexplotada y tan exagerada que no se le da pie a lo que realmente representa un lobo. Aquel que es fuerte en manada, pueden cuidarse entre ellos, y estando solos no es realmente para lo que están hechos, sino para estar unidos, unidos como uno. Las casas de los lobos son impresionantes porque toda la manada se une para un mismo bien común, y todos sabemos que cuando pasa esto suceden cosas muy lindas en la humanidad. Entonces, aprendamos un poco más del lobo, que es un animal que, si bien nosotros logramos domesticar, aún sigue en pie salvajemente. Y no es para menos. El lobo es un animal muy interesante. Espero que les haya gustado.